encantada de estar aquí pasando un rato con vosotros y hablar de este tema que, si bien es cierto que no es algo fácil ni entretenido ni demás, pero sí que es cierto que creemos que es algo muy útil para las familias, para los docentes, para toda la gente al final que está relacionada con el mundo educativo y con los niños, porque es cierto que siempre es un tema que genera pues, ciertas dificultades a la hora de afrontarlo. ¿El porqué de esta charla? Porque sí es cierto que es un tema que, aunque no sepamos muy bien cómo abordarlo, igual unos tienen más experiencia, otros menos, es cierto que cuesta anticiparlo, salvo casos muy igual más puntuales, pero es cierto que muchas veces pensamos en ¿cómo trato este tema con mi hijo? ¿Cuándo pensamos esto? Pues cuando de repente nos llega como de sopetón. Entonces, por eso considerábamos este tema muy importante y especialmente, pues por desgracia este año, por la situación que nos está tocando vivir, es cierto que está siendo mucho más recurrente las preocupaciones o las dudas en torno a este tema. Es cierto que una de las principales dificultades a la hora de hablar de este tema son los tabúes que existen en torno a la muerte. Sobre todo también los tabúes respecto a la muerte y los niños pequeños o incluso podríamos llegar hasta la adolescencia. ¿El por qué? Pues porque en principio se considera como una especie de tabú, ¿no? Es algo que al final como que lo ocultamos, tendemos a dulcificarlo, a proteger, creyendo que así estamos protegiendo a los más pequeños, cuando en realidad lo que estamos haciendo es alejarles de una realidad que tarde o temprano van a vivir. La idea de la charla de hoy, a algunos ya les he estado comentando, no sé bien el margen, es cierto que es un tema que varía mucho según la edad de los niños, principalmente por el concepto que tienen y la comprensión que tienen del concepto de la muerte. Entonces, vamos a intentar hacerlo más general. Si alguno pues veis que no, que estoy hablando de algo que a nadie le interesa, pues me lo decís por el chat o como consideréis. La idea es explicar un poco eso, el porqué de la importancia de hablar de estos temas con los más pequeños, la importancia de prepararles para ello, ya que es algo que tarde o temprano a todos nos va a tocar vivir. Explicar un poco pautas o pinceladas de lo que es el concepto de la muerte, cómo poder ayudar a los niños a facilitar la comprensión del concepto y sobre todo del duelo cuando tengan que afrontarlo. Y luego sí que vamos a dar algunas pinceladas pues por rangos de edad, más o menos. Los rangos es cierto que se corresponden un poco con las etapas, con infantil, primer ciclo, segundo ciclo y primaria, y luego primeros cursos de la ESO, pero si luego alguien quiere profundizar más o tenéis dudas, al final me preguntáis, o si me las queréis ir lanzando por el chat, yo creo que sabré leerlo. Soy un poco torpe, voy a intentar compartir pantalla en un ratito, pero intentaré hacerlo bien. Y la pantalla la compartiré ahora más adelante. El porqué del duelo, ¿no? ¿Qué es el duelo? Pues al final, aunque existen muchas definiciones, es cierto que el duelo es lo que consideramos el proceso de adaptación normal que sigue a la pérdida de un ser querido. Es decir, alguien fallece y pues ese proceso que sigue después hasta que nos acostumbramos o hasta que nos adaptamos a esta nueva situación es lo que llamaríamos duelo. ¿Por qué es importante saber qué es el duelo y entender el proceso en el que consiste? Porque para poder ayudar también a nosotros mismos, yo creo que esto al final también es útil para nuestra propia gestión del duelo personal, para poder ayudar a nuestros hijos tenemos que entender cómo ellos entienden la muerte, cómo un niño de 3 años no la entiende igual que un niño de 6, ni que un niño de 8, ni que un niño de 12. Entonces, entender un poco hasta dónde llega esa comprensión para poder ayudar, ¿vale? ¿Qué características tiene el duelo? Pues también es importante entender que estamos hablando de un proceso. ¿Qué quiere decir? Que no es algo que pasa y ya, sino que se va a prolongar en el tiempo. Mayor o menor ya lo veremos, pero que requiere de un tiempo. Y es un proceso además que es dinámico. ¿Qué quiere decir eso? Que es activo. Activo quiere decir que tenemos, nosotros como personas, tanto los niños como nosotros como adultos, podemos ejercer cierto control sobre dicho proceso. Importante sobre todo, yo siempre lo digo y además en todas las charlas de todos los temas que doy, es algo personal. La diferencia entre las personas, o sea, no hay dos duelos iguales.
porque igual que no hay dos personas iguales, no va a haber dos duelos iguales. Cada uno lo va a vivir de una manera diferente y eso tenemos que respetarlo y entenderlo. Y también los niños va a ocurrir así. Es cierto que el duelo además tiene un componente que es privado, ¿no? Cada uno lo sentimos a nuestra manera, igual que los más pequeños lo sentirán así, pero al mismo tiempo tiene como un componente social, debe ser reconocido socialmente. ¿Qué quiere decir eso? Si al final nuestros hijos lo que escuchan es ay, cariño, si ya ha pasado mucho tiempo, o digo nuestros hijos, o incluso entre nosotros como adultos, ¿no? Si ya fue hace mucho, va, no te preocupes, si no pasa nada, si ya no ves que estás bien, eso al final, ¿qué provoca tanto en nosotros como adultos como en los más pequeños? Que reprimamos esa expresión emocional o esa expresión de nuestros pensamientos y de lo que nos está ocurriendo en ese duelo que estamos llevando a cabo. Además de este proceso dinámico, personal y demás, es cierto que es algo normal, con todas las comillas que la gente que me conocéis, que no sé si alguien aquí me conoce, yo pocas veces uso la palabra normal, pero ¿qué quiere decir normal en este caso? Que es algo habitual. Lo habitual después de haber perdido a un ser querido es que haya unas reacciones emocionales. Lo raro o lo más preocupante sería que después de la pérdida de un ser querido la gente no reaccionara. Pensando en adultos, llamar la atención, ¿no? Pues con los niños es igual. Es cierto que veremos más adelante que la manera de expresar ese duelo en el duelo infantil es diferente al duelo de los adultos, pero eso ahora lo explico un poco más. Y en ese proceso dinámico que hemos dicho que tiene una parte activa, es un proceso activo en el que tenemos cierto control, es cierto que implica un trabajo personal, no es algo que sea tiempo y ya está, y pasa, sino que con un trabajo personal nuestro podemos... Es cierto que en esto hay bastantes pues, como teorías, pero en principio los 4 factores de trabajo personal que se incluyen en el duelo son la aceptación, esto es común para adultos y niños, la aceptación de lo que ha pasado, de la nueva realidad que nos está tocando vivir, la gestión de las emociones que nos surjan, ira, tristeza, enfado, alivio, o sea, todas las emociones que sean, el aprender de esta nueva situación. Muchas veces en el duelo, en los niños igual no se ve tanto, pero es cierto que hay unas nuevas responsabilidades que asumir. Pues en niños igual no, pero en un poquito más mayores preadolescentes, pues sí que igual vemos el que tengan que asumir pequeñas responsabilidades ahora dentro de casa, pues para ayudar, si el que ha fallecido es uno de los progenitores, pues para ayudar al otro progenitor, el que ahora vayan igual solos al cole si están cerca, ese tipo de nuevas responsabilidades y tareas que va a haber que asumir. Y luego el último aspecto sería el recolocar. ¿El recolocar qué quiere decir? Recolocar a la persona fallecida. Tenemos que generar un nuevo recuerdos no dolorosos, a ser posible, si el duelo se lleva bien, en el que recolocar a esa persona, una persona que estaba presente en nuestra vida, en mayor o menor medida, aprender a recolocarla en nuestras emociones, pensamientos, a través de recuerdos no dolorosos. Ese también es un proceso en el que a los más pequeños tendremos que ir ayudándoles y guiándoles, especialmente pues en los primeros años de primaria o así es cuando más dificultades pueden tener. ¿Qué te podemos tener en cuenta? Otros factores que caracterizan al duelo infantil. Lo que os decía al principio, la edad es lo que más va a variar. ¿Por qué? Porque las capacidades cognitivas que van a tener los niños y de comprensión son muy diferentes y varían según la edad. Y estamos hablando de diferencias significativas igual en función de 1 año o 2. Y eso habrá que tenerlo en cuenta a la hora de explicarles sobre todo el concepto de la muerte y las posibles dudas que luego les puedan surgir. También es importante tener en cuenta el tipo de vínculo que tiene la persona fallecida con el menor. No es lo mismo un progenitor, cuando fallece uno de los dos progenitores, un hermano, que la prima del abuelo que vive en el pueblo y ve pues en Navidades y una semana en verano. Que puede que el duelo, o sea, que también va a existir duelo si esa persona tenía vínculo con nuestro hijo o nuestra hija, pero evidentemente no va a ser el mismo y va
y va a interferir o sea, va a hacer variar el tipo de duelo que el niño experimente. Además de la edad y del vínculo que tenga con el niño, también los recursos externos de ellos. Es cierto que con los más pequeños, lo que vamos a ver ahora un poco más adelante, que vamos a priorizar es el garantizar la atención y seguridad de esos niños. ¿Qué pasa si, imaginaos, estamos en un entorno pues, más vulnerable? Esos niños, la única figura que les garantizaba esa atención y esos cuidados era uno de los progenitores y ese progenitor fallece. Pues evidentemente, si esos niños no cuentan con factores, o sea, con recursos externos, con otras personas que puedan garantizarle esos cuidados, pues el duelo va a ser significativamente más complicado que igual para otros niños que tienen ya garantizados esa atención. Y además de eso, los recursos internos. Los recursos internos básicamente es pues, los aprendizajes y estrategias previas que puedan tener por experiencias pasadas. Los que son un poco más mayores, pues evidentemente igual lo habéis visto, no es lo mismo si igual ha fallecido un abuelo y ya igual hace 2 años falleció otro, que no el que de repente pues experimenta el primer duelo. Entonces, esa experiencia previa al final nos va a dar estrategias y aprendizajes para afrontar duelos posteriores y variará el tipo de duelo que tenga cada año. Las diferencias son muchas, pero así a grandes rasgos. Las características del duelo infantil y las diferencias con respecto al duelo en personas adultas son la duración. Es cierto que la duración, por norma general, estaremos hablando de duelos en tiempo más cortos y más breves. Las rutinas y el ritmo de vida que llevan los niños al final están marcadas por actividad. Son colegio, comedor, colegio, extraescolar, luego ir a casa, hacer deberes, estar con la familia, tal. Tienen una rutina muy marcada y muy llena de actividades. Eso va a ayudar a sobrellevar el duelo mejor, igual que en adultos nos pasa. Al final los tiempos muertos es lo que hace que nos cueste todo más y que pensemos más y postergue todo un poco. También la expresión y la gestión emocional, lo que os comentaba antes, va a ser diferente. Nosotros como adultos, el duelo, nuestras emociones las expresamos sobre todo hablando sobre ellas. Me siento así, me siento triste, me he acordado de mi padre, me siento mal porque me he acordado, estará enfadado, no se habrá enfadado, no. Toda esa expresión y gestión de las emociones difiere con respecto a los niños, que bien sabréis, porque porque todos sois papás o mamás, todos sabéis que ellos expresan esas emociones sobre todo a través de la conducta. Pues hoy está nervioso, ¿por qué? Pues porque ha mordido en clase. Ahí sí sabemos que igual está más nervioso, o le ves más callado, o más alterado, o discute más con su hermano, o le ves más contestón o contestona. Eso refleja unas emociones internas que muchas veces ellos no saben expresar verbalmente y la manera de manifestarlas es a través de sus comportamientos. Lo que os he dicho antes también, el concepto de la muerte difiere mucho. Ahora veremos la comprensión que tienen según la edad. El significado que le dan a la muerte. También influye que la información a los niños les llega sesgada por nosotros, por los adultos. Ellos de primera mano no tienen información, todo viene con el filtro nuestro. Entonces tenemos que ver cómo filtramos esa información o cómo se la comunicamos a los más pequeños, porque lo hagamos de una manera o lo hagamos de otra, influirá en la aceptación y en el duelo y el proceso sea más o largo o menos. Voy a ver si comparto ya pantalla, voy a intentarlo, que me enseñó Salomé. Si veis que no va, me decís, si no, yo tiro para adelante. A ver, compartir pantalla, ya empezamos. Ahora, Basic, esto, compartir. Creo que lo estoy haciendo, pero ahora le tengo que dar a pantalla completa. Creo que ya. Vale. Os voy a compartir algunas creencias erróneas que hay en torno a la muerte y el duelo en los más pequeños, o el luto en los más pequeños, ¿vale? El creer que los niños no entienden lo que pasa. Es cierto que según la edad, la comprensión que tengan de lo que ha ocurrido o de la envergadura de lo que ha ocurrido
Será mayor o menor, pero lo que sí todos van a experimentar son los cambios que se producen alrededor, desde los bebés hasta los más mayores. Pero los cambios, si están relacionados con una persona con la que el niño tenía un vínculo significativo, seguro que los experimenta, ¿vale? Además de eso, la creencia de que no contándoles lo que ha pasado, les estamos protegiendo de lo que ha ocurrido. Eso, al final, lo único que estamos haciendo es alejarles de una sensación y un sentimiento que tarde o temprano van a experimentar, porque todos, tarde o temprano, vamos a tener que enfrentarnos a la pérdida de un ser querido, y puede ser eso, ese objetivo de proteger, lo que pone ahí, ¿no? Un arma de doble filo. Al final es como, yo siempre uso, ¿no? El pan para hoy, hambre para mañana, pues bueno, igual hoy sí, pero al final les estamos privando de unas estrategias y unos recursos que les van a ser útiles. Ya ha pasado, lo que os decía, ¿no? Ya ha pasado mucho tiempo. El duelo tiene, aunque sea privado, tiene un componente social, y para que facilitarnos nuestro duelo debemos respetarlo socialmente. Cada uno tenemos nuestro tiempo y no existe una duración predeterminada de, pues si es un padre son X años, si es un abuelo es 10 meses, si es un tío segundo, mes y medio. O sea, no existe así. Entonces, es cierto que, a ver, hay que ser cautos y, evidentemente, si vemos que las reacciones emocionales o conductuales de los pequeños se van prolongando en el tiempo de una manera significativa, pues habrá que tener cuidado y mirarlo. Pero a medida que si van evolucionando y si se van viendo, como pone ahí, ¿no? Amortiguadas cada vez, pues poquito a poco, o en eventos, igual pasa mucho cuando han pasado igual años, imaginaos un progenitor, un niño que se ha muerto su padre en tercero de primaria y de repente llega, pues bien, pasa su duelo, mal, habrá momentos en los que se acuerde, pero llega su graduación en la ESO y de repente pues tiene como esa como recaída que llamaríamos. Hombre, pues no es una recaída, pero cuando ocurren actos y eventos significativos en la vida de las personas en las que de manera, si no hubiera ocurrido eso, esa persona hubiera estado presente, pues eso puede remover todo. Todo eso es habitual, normal y no tiene por qué preocuparnos, ¿vale? Luego, otro tema que es cierto que suele generar bastante controversia, porque además pues, está ligado a todo, pues, creencias, rituales, espirituales, pues es el tema de evitar los ritos asociados a la muerte, funerales, tanatorios, todo eso. Es cierto que aquí, evidentemente, como progenitores o como personas al cuidado de niños, es decisión de esas personas adultas, pero es cierto que participar en esos ritos y en esos eventos puede ayudar a elaborar el duelo, tanto en los pequeños como en los adolescentes. Es cierto que ponen los más pequeños, por ejemplo, un bebé evidentemente no se va a enterar, pero es cierto que a partir de los 7 años, más o menos, 6, 7 años, es cierto que es algo que, si bien teniendo precauciones, que luego veremos más adelante, bueno, precauciones, anticipándoles básicamente lo que va a ocurrir y lo que va a pasar, es algo que no tiene por qué ser contraproducente a elaborar un buen duelo. ¿Qué debemos evitar a la hora de trabajar el tema o hablar del tema de la muerte con los más pequeños? Sobre todo, o tras un duelo, tras el fallecimiento de alguien querido, alteraciones en la rutina. Los niños, y eso en otras charlas, no sé si alguien habrá estado de las que damos Ana y yo, o sea, son rutina, y la rutina les ayuda. ¿Por qué? Porque lo que ellos puedan predecir les genera seguridad, lo que no pueden predecir les genera incertidumbre, y esa incertidumbre genera pues, inseguridad, nerviosismo, rabietas, problemas de comportamiento, todo eso. Entonces, mientras la rutina se mantenga, sobre todo con los más pequeños, todo eso va a facilitar el proceso de duelo y aceptación. ¿Qué debemos evitar además? El lenguaje ambiguo, las metáforas, el se ha ido, nos está cuidando, o sea, te está viendo. Ahora veremos más o menos por qué eso dificulta la comprensión de la muerte y el duelo, pero es importante cuando explicamos estos temas o cuando contamos esa primera noticia que veremos, que ahora lo vamos a ver, el emplear mensajes claros, adaptados a su nivel de comprensión, evidentemente, pero ser claros e intentar no usar dobles sentidos, el se ha ido. ¿Por qué? Porque si se ha ido, pues no, si se ha ido, pues igual vuelve, ¿no? No va a volver. Todo eso hay que aclararlo, ¿vale? Importantísimo, protegerles de reacciones emocionales extremas y desmesuradas. Es cierto que
un duelo, o sea, un fallecimiento genera también malestar y reacciones emocionales en vosotros o en los otros adultos que rodean al menor. Pero todos igual hemos estado en un tanatorio y hay una persona que es que eso es, y que igual no es la persona con más vínculo que tenía con el fallecido, pero es una persona que de repente es un drama, un llanto excesivo, unos gritos y un dolor. ¿Eso está mal? No, cada uno expresa sus emociones a su manera, pero es cierto que un niño le puede costar comprender ese tipo de reacciones emocionales. Nosotros como adultos lo entendemos, porque entendemos que cada uno reaccionamos de una manera, pero un niño le puede generar pues miedo o preocupación o incertidumbre, y todo eso le va a dificultar la comprensión de lo que ha pasado, porque no puede ser que yo le esté diciendo, no, pues cariño, todo va a estar bien, vamos a estar contigo, tú no, siempre, o sea, vas a seguir estando con casa o lo que sea, y de repente ver al lado a una señora o a un señor gritando y llorando muchísimo. Entonces eso, intentar ser, pues cuidarlo. El que no respetar su intimidad, sobre todo cuando son más mayores, se produce ese equilibrio entre tienen que expresarlo, quieren sentirse, o sea, tienen esa necesidad aún de sentirse cuidados y atendidos, igual que nosotros los adultos, pero a su vez, a medida que se van haciendo más mayores, esa intimidad y ese vivir de manera privada sus sentimientos, pues es complicado encontrar a veces ese equilibrio, ¿vale? Las frases típicas de, va, no pasa nada, si ya ha pasado, o todo lo que sean frases hechas que dificulten el que los niños se expresen, lloren, pregunten, griten, se cuestionen o lo que sea, todo eso intentar evitarlo, ¿vale? Y luego el ocultar lo ocurrido de lo que ha pasado. Por lo que decíamos antes, porque los niños se van a dar cuenta de lo que está pasando y van a percibir esos cambios y esa incertidumbre. También ocultar lo ocurrido, es cierto que con el tema de afrontar este tipo de duelos hay muchas diferencias, bueno, no hay muchas, pero sí que es cierto que hay diferencias entre las muertes que son como fortuitas, repentinas, que no se pueden anticipar, y las que son debidas pues a una enfermedad que sí, que más o menos se pueden anticipar. Lo veremos un poco más adelante, pero es cierto, evidentemente lo que no se puede anticipar, pues no se anticipa porque no se puede. Pero en estos procesos de enfermedad, más larga, más corta, es cierto que en la medida de lo posible hacer partícipes a los más pequeños o a los niños o jóvenes, no puede, o sea, a veces les ayuda a prever lo que va a pasar y a prepararles para el duelo posterior. Sobre todo, pues pensando en enfermedades que a veces suponen un deterioro físico muy evidente por los tratamientos que están recibiendo, pues anticiparles eso. Si, por ejemplo, queremos que vaya a despedirse luego de un familiar que está en el hospital y el deterioro físico es evidente, es mejor ir poco a poco explicándole lo que está pasando, qué es lo que va a ver, que poco a poco vaya viéndole que no, que de repente haya visto a su tío de 100 kilos y 1,90 m, estupendo y maravilloso, y que la siguiente vez que lo vea sea pues poco antes de fallecer, después de tratamientos muy duros o de este tipo. El ir preparándole sobre lo que va a pasar, pues siempre les va a ayudar. Con esto no estoy diciendo que haya que llevarles al hospital, pero si es una decisión que vosotros consideráis, el prepararles antes y el ir anticipándoles lo que va a ocurrir. El concepto de muerte. Al final, lo que ellos tienen que comprender, vamos a ver cómo lo van adquiriendo, son 4 conceptos, ¿no? El de irreversibilidad, o sea, la muerte es algo definitivo, no va a volver esa persona. Ocurre y no hay vuelta atrás. Eso es algo que les va a costar comprender, sobre todo a partir de, o sea, en infantil es algo que no ocurre y piensan que es como, sí, ha pasado, pero bueno, pues volverá. Para esto, los mensajes claros, el evitar frases como, se ha ido, se ha marchado, está en otro sitio. ¿Por qué? Porque generan confusión en esa irreversibilidad. La insensibilidad quiere decir el que post-mortem se produce una interrupción de las funciones vitales. La persona no ve, no siente, no escucha, no oye, no existe ningún tipo de función vital. Frases como, no nos está viendo, no te está cuidando, si te está escuchando lo que estás diciendo, todo eso, claro, si sobre todo son pequeños, genera confusión, porque es como, ¿cómo te está escuchando? ¿Desde dónde? ¿Sabes? Entonces, eso dificulta la comprensión del concepto de muerte, ¿vale? Me salto una. La causalidad. Las muertes tienen una causa y es física, eso es así.
Entonces, dar esas explicaciones de lo que ha ocurrido va a favorecer la comprensión. ¿Por qué? Porque sobre todo cuando los niños, lo que vemos en la cuarta, ¿no? En la universalidad, todos, tarde o temprano, nos vamos a morir, antes o más tarde, genera, cuando ellos lo comprenden, genera ansiedad, inseguridad, incertidumbre y preguntas. Si todos nos morimos, entonces tú te vas a morir, mamá. No, nos morimos cuando estamos malos. Pero malos, si tú tienes anginas, también te vas a morir, papá, o también se va a morir mi hermano. Pues todo eso les genera incertidumbre. En esa causalidad de dar explicaciones de las causas físicas de la muerte, veremos más adelante que lo que hay que hacer es dar explicaciones, es postergamiento, ¿no? Es como, sí, nos morimos, pero cuando estamos muy, 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 muy malos, o cuando ya no se puede hacer nada, ni los médicos, ni papá, ni mamá, ni nada, ya ahí cuando estamos muy, 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 muy malos, o muy, muy, muy mayores. ¿Por qué? Porque ahí estamos como postergando el hacerles conscientes, a ver, es cierto que igual hay gente que por desgracia, pues antes fallece, pero que no es lo normal. Y para facilitar esa comprensión, lo que damos es eso, esa postergación, ¿no? Para reducir esa angustia que a veces les genera. Esto lo pasamos así un poco rápido, cómo facilitar la comprensión. Yo si no, esto luego le digo a Salomé y que os lo mande, a mí no me importa. ¿Y cómo facilitar la comprensión de la muerte? Varía mucho según la edad. Es cierto que, por ejemplo, lo que facilita la muerte, lo que facilita la comprensión en 0-2, pues seguramente que en de 10 a 3 también. Pero sobre todo, el anticipar la pérdida sí es posible. Es cierto que de 0 a 2 pensaréis, ¿cómo? Pues sobre todo si la persona que fallece es alguien encargada de los cuidados del bebé, en este caso. Si quien va a fallecer es uno de los progenitores, o el abuelo o la abuela que se encarga, o el cuidador mismo, el sustituir esa persona o esa figura, no sustituir, suena mal, pero el emplear o el incluir a otra persona que sea figura de referencia en los cuidados, va a reducir luego esa sensación de pérdida. ¿Por qué? Porque como veréis de 0 a 2, pues la comprensión de lo que ha ocurrido, como hemos visto antes, es que básicamente pierden esa figura de referencia, ¿vale? Mantener las rutinas, todo eso les da eso, seguridad, atención. Lenguaje adaptado al nivel de comprensión, pensaréis en bebés. Bueno, pues en bebés igual no tanto, pero ya tienen 2 años y lo sabréis, que repiten todo, cuentan todo y demás. Pues aunque no nos estén comprendiendo en general todo lo que está ocurriendo, seguro que algo les va a llegar, ¿vale? Ya cuando son un poco más mayores, en el segundo ciclo de infantil, por ejemplo, el lenguaje claro y concreto, lo que hablábamos, evitar ambigüedades, metáforas, todo lo que dificulte la comprensión de las dimensiones de la muerte, intentar evitarlo. Lo que comentábamos de la insensibilidad post-mortem, en el que ellos comprendan que más tarde, o sea, que una vez que fallece esa persona, dejamos de sentir y de ver todo lo que sea relacionado con los sentidos, y tranquilizarles ante esas posibles otras muertes. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a ser conscientes de esa universalidad, eso les va a generar la incertidumbre. Más mayores ya, cuando están en primaria, por ejemplo, pues serán las preguntas, el qué ha pasado, pero ¿por qué? A veces esas preguntas, como adultos, nos generan como malestar o incomodidad, porque es como lo que hablábamos al principio, ¿no? Es un tema que es tabú. Pero es cierto que hay que atenderlas y hay que intentar desde la sinceridad y siendo claros el intentar entenderlas. Y si algo no sabemos, pues, Tania, pues eso, mira, no lo sé, pero pues, lo voy a preguntar o lo voy a mirar, o si quieres que lo miremos juntos. Todo eso, no intentar evitar esas preguntas por lo que nos generan a nosotros, porque si no al final lo que transmitimos a ellos es que esas preguntas están mal o que no deben hacerlas. Y eso al final les va a generar ese bloqueo a la hora de expresar cómo ellos se sienten. Todo esto, el anticiparles todo lo que va a ocurrir, el fomentar esos espacios seguros para que expresen lo que sienten y asegurarnos poco a poco de que van comprendiendo esas dimensiones. Ahora vamos a ver en función de la edad más o menos, pero en general ya a los 9-10 años el concepto de muerte que hemos visto antes con sus 4 dimensiones lo tendrán más o menos aquí. ¿Vale? Ya cuando son más mayores, a partir de los 10, 11 años, el compartir con ellos que nosotros también nos sentimos así, o cómo hemos pasado nosotros anteriormente por ese tipo de experiencias. No ocultar nuestros sentimientos. Pues sí, estoy llorando porque me han cortado y me siento triste. Eso al final, si yo veo a papá o mamá llorando porque de una manera normal, no una reacción desmesurada, ya habíamos dicho que hay que protegerles de eso, pero una reacción normal, pues el normalizarla y el que ellos aprendan que es una reacción totalmente
habitual cuando ha habido una pérdida y que así de esa manera aprenderán que ellos se sienten seguros y que es un espacio seguro en el que expresarse. Lo que comentábamos también de encontrar ese equilibrio entre el apoyo y el espacio personal, sobre todo cuando empiezan a ser ya adolescentes. Y en el tema de los ritos y asociados a la muerte, funerales, sanatorios y demás, consultarles y hacerles partícipes si así lo desean. Son perfectamente capaces en esta edad ya de... Otra cosa es que ellos no quieran o que o sea, como decisión familiar no se considere. Pero a partir de esa edad no habría ningún problema en anticipándoles siempre de lo que va a ocurrir, garantizando en este sentido que, por ejemplo, vaya a haber siempre un adulto acompañándoles, asegurándonos que no va a haber gente, pues es que si tenemos el tío del pueblo que va a venir y sabemos cómo se pone, porque en todos los funerales o en todos los sanatorios se pone igual, pues hombre, pues el ratito que venga el tío, el niño o la niña que no esté, pero intentar eso, protegerle de esas reacciones, que siempre haya un adulto con él acompañándole, explicándole qué es lo que va a ocurrir, como es un tanatorio, las flores, pues te van a venir, te van a dar un abrazo, no te van a dar un abrazo, y siempre, por supuesto, preguntándoles si desean ir o no, no es algo obligatorio, ni muchísimo menos, porque si no, al final es contraproducente, está claro. Esto pues lo pasamos así porque como no sé muy bien, he preguntado antes de empezar, pero si luego tenéis dudas lo vemos ya al final. En la primera infancia es lo que hablábamos de los 0 a los 2 años más o menos. No existe un concepto de muerte como tal, pero sí la percepción de la ausencia siempre que hubiera un vínculo previo con esa persona. Un bebé de 1 año percibe la muerte del primo que ha visto o el abuelo que ve 2 veces al año, pues igual no, o sea, probablemente no. Pero si, sin embargo, es su cuidador, pues evidentemente sí, y mucho más que si fuera el primo que ve 1 vez al año. ¿Por qué? Porque a esta edad ya comienza lo que es la permanencia del objeto, ¿no? Ellos empiezan a tener memoria y a ver qué gente se repite y a establecer vínculos con personas que se mantienen en su rutina. Por eso es cierto que lo que hablábamos antes, ¿no? La importancia de mantener las rutinas. ¿Qué emociones y conductas podemos ver si se produce una pérdida de alguien de su entorno más cercano? Pues irritabilidad, todo lo que sea pérdida de apetito, alteraciones del sueño, tanto si duerme más como si duerme menos. O las regresiones, pues ya había dejado el pañal y ahora vuelve a hacerse pis. Todo eso es habitual. ¿Cuándo tenemos que preocuparnos? Pues cuando todas estas emociones o conductas se mantienen en el tiempo, básicamente. Pues cuando esa pérdida de apetito genere una pérdida significativa de peso, pues evidentemente nos preocupamos. Pero en principio, eso sería, y esto en un breve periodo de tiempo, meses, 2 meses, el niño se acostumbra porque es que son moldeables, o sea, plastilina, se adaptan a todo. Un poquito más mayores, lo que estaríamos hablando de 3 a 6 años. ¿Qué concepto de la muerte tienen ellos ahora? Pues con el concepto de la muerte como algo temporal. Es decir, sí, se ha ido. ¿Temporal qué quiere decir? Pues como si la muerte fuera un sueño, un viaje, está dormido, es algo que pasa, ahora no está, pero puede que sí. ¿Eso está mal? No, simplemente que nuestros mensajes el ayudarles a que, bueno, al recordarles que esto es así. Probablemente si alguno ha tenido que enfrentarse en estas edades a este tipo de explicaciones, tú se lo explicas, les explicas que es algo que se ha muerto, que no, tampoco tenemos que tener miedo a evitar la palabra muerte como tal, porque parece que a veces eso es como tabú, ¿no? Y no, es que se ha ido a dulcificar la muerte, y no, o sea, no tenemos que tener miedo a usarla porque es algo que está en nuestra vida. Entonces, cuanto más lo normalicemos, más estrategias y más recursos les estamos dando a los más pequeños para luego, cuando tengan que enfrentarse a ello, lo puedan afrontar. Entonces, lo que decía, si alguno lo ha tenido que explicar, pues igual pues, se ha muerto la abuelita o el primo o quien sea, ha fallecido y ya no le vamos a ver más porque se ha muerto, estaba muy malito, se ha muerto y no le vamos a ver más porque ha fallecido. Igual, sí, vale, lo entienden, o igual lloran, tampoco sabemos muy bien por qué, y al rato, o al día siguiente, o a los 2 días, preguntan, ¿y cuándo va a volver el abuelo? Y tú, pues yo lo había entendido. Bueno, pues porque sí, entienden, pero lo entienden como algo temporal y irreversible, ¿vale?
El egocentrismo y curiosidad, la curiosidad sobre todo es eso, las preguntas, cuando ya empiezan a ser un poco más mayores, ¿pero qué ha pasado? ¿Pero por qué? ¿Pero y entonces? ¿Pero el abuelo nos oye? ¿Pero el abuelo nos ve? ¿Pero el primo nos dice? Todo eso, el contestarlas, siempre siendo claros y concisos. Y ese egocentrismo que hablamos es porque ellos se piensan al final, ¿no?, que todo gira en torno a ellos. ¿En qué se traduce eso? En que al final, por ejemplo, que quien me daba de comer era papá o quien me daba la cena era papá y papá ha fallecido, pues ahora de repente no como. No como, ¿por qué? Porque pensando que no como y montando la rabieta o gritando o llorando máximo, pensamos o piensan que papá va a volver. ¿Por qué? Porque piensan que todo gira en torno a ellos y que ellos pueden controlar lo que ocurre a su alrededor. ¿Vale? ¿Qué emociones se generan o qué conductas y comportamientos? Pues esa confusión, el comprobar esa realidad de la muerte, lo que os decía, pues ahora no me duermo y como no me duermo, pues va a venir mamá. Pues no, porque mamá ha fallecido. Las regresiones que hablábamos antes también en la primera infancia, miedos y pesadillas, esto es bastante habitual, pasa con el tiempo y es cierto que luego puede haber como regresiones que hablábamos antes, ¿no? Que de repente al año pues vuelva a tener pesadillas de eso. Y esa ansiedad por separación, cuando entendemos que alguien se ha ido para no volver, claro, ahora ya me da miedo separarme de ti, ¿no? Mamá o papá, que no sois los que normalmente le lleváis al cole, porque ¿y si no te vuelvo a ver? Como no volví a ver a la persona que falleciera. Y igual que siempre, al final los signos de alarma es una reacción emocional cuando se mantiene en el tiempo o cuando interfiere de manera muy significativa en distintas áreas o en un área de su vida. Más adelante ya, aquí es cierto que hay muchos cambios, ¿vale? El concepto de la muerte cambia mucho. Al principio, la empiezan ya a partir de los 6 años, entienden la muerte como algo definitivo y como lo que hablamos de esa insensibilidad post-mortem, ¿no? Que ya no ven, no oyen, no sienten, no nos escuchan. Ya a los 7 adquieren ese concepto de irreversibilidad, no es ya que sea algo para siempre, sino que no se puede volver atrás. Y en torno a los 9 o 10 años, lo que hablábamos de ese concepto completo, de la universalidad. Todos nos vamos a morir. Eso es cierto que genera angustia, preguntas, porque claro, tienen miedo si todos nos vamos a morir y yo también me voy a morir mañana o cuándo, y tu mamá y tu papá. Entonces todo eso, el intentar responderlo de manera tranquila y con frases claras y concisas. Lo que van a experimentar, lo que veis ahí, pues esos temores y miedos, la culpa a veces aparece, pero ¿y estaba enfadado conmigo o no? O sentimientos que pudiera tener la persona fallecida hacia ellos o así. Preguntas con detalles, a veces con aspectos morbosos, o que dices, madre mía, ¿cómo le contesto yo a esto? Pues de una manera tranquila, y si algo no sabemos, tampoco es que se lo ocultemos, se lo explicamos, cariño, pues esto no lo sé. Pero si quieres ya lo preguntaré o lo miraré. A veces también, sobre todo cuando ya son más mayores, el enfados, como reacciones más negativas, ¿no? Agresividad, negación, no querer hablar del tema, todo eso son reacciones emocionales normales, salvo que se mantengan en el tiempo o de repente sea una agresividad desmedida que genere daño a terceros o a él mismo o lo que sea. El fallecimiento de alguien cercano se traduzca en lo que hablamos, ¿no? en una afectación en otras áreas, como por ejemplo la académica, también es algo bastante habitual. Ahí yo siempre digo que es importante pues, trabajar de manera coordinada con el cole. Si avisamos, igual que en cualquier cambio significativo de la rutina de casa, si al fin avisamos de lo que está pasando al cole, oye, mira, pero incluso antes de que pase, si lo podemos anticipar, pues todo eso nos va a ayudar a estar todos pues, más atentos y poder anticiparle y protegerle desde las distintas áreas y también a entender lo que está pasando. Y luego las conductas estas de comprobación, de volver a preguntar, de asegurar, o lo que hablábamos antes de repente explotar, a ver si así aparece la persona que me han dicho que no va a volver. Y ya, por último, los que son un poco más mayores, que no sé si habrá alguno, antes he preguntado y no, pero bueno, a partir de los 10 años el concepto de muerte ya es cierto que es más completo y también entienden el significado de los ritos funerarios, sanatorios, funerales y demás. Lo que os decía, preguntad, no intentar evitar o dar por hecho que no. El preguntarles, respetar la decisión de ellos y sobre todo protegerles evidentemente.
anticipar lo que va a ocurrir y es que estén protegidos y siempre con una figura de referencia. Pero no dar por hecho que no, que como son niños no pueden hacer frente a eso. ¿Por qué? Porque al final, haciéndoles partícipes de eso, les ayudamos a asumir lo que ha ocurrido, a que es definitivo y les ayudamos eso, a normalizar las expresiones emocionales y que suceden a algo que evidentemente pues es horrible, pero que ocurre y que va a ocurrir tarde o temprano a todo el mundo. Las emociones, eso, pues la muerte como arma arrojadiza, sobre todo cuando empiezan ya a ser más mayores, el echar en cara cosas, pues suena horrible, ¿no? Pero pues, si quien ha fallecido es papá y de repente estamos cabreadísimos porque mamá nos ha reñido y demás, pues como ojalá el que se hubiera muerto, pues ese tipo de comentarios que es horrible, pero que se usan como, es esa mala gestión de ellos porque no saben evidentemente y no tienen los recursos, que se da la vuelta y lo usamos como estrategia para hacer daño a otra persona. Empiezan también a eso, pues dudas a nivel de pues, religioso o espiritual, todo el tema ya, eso es otro mundo más complicado, que dependerá evidentemente de las creencias de cada familia y de cada persona. Esa dificultad para la expresión emocional, que al final va asociada a lo que viene a ser la adolescencia, que también les cuesta ya de por sí, pues si sucede este tipo de acontecimientos, evidentemente también les va a pasar. Y a veces esa negatividad, o sea, esa negativa a aceptar lo que ha ocurrido. No, pues no es, o sea, ya nos cuesta también, es uno de los pasos del duelo, ¿no? La negativa de no, esto no ha ocurrido, no es así. Y si no escucho, pues no ha pasado y ya está. Entonces ahí es ayudarles a hacerles partícipes de esto, es lo que os decía, ayuda a aceptar lo que ha ocurrido y entonces a asumirlo. Y luego, pues signos de alarma, lo de siempre. Todo lo que sea esto, pero llevado al extremo, el aislamiento social, ya sea a nivel de familia o a nivel de cole. Esas bajadas del rendimiento, hombre, pues evidentemente si una persona muy cercana ha fallecido la semana antes de exámenes, pues evidentemente va a haber una bajada de rendimiento. Me refiero a cuando se prolonga un poco más en el tiempo. Esa insensibilidad, ¿no? Que parece que como si no hubiera pasado nada. Lo que os decía antes, el duelo al final es algo normal. ¿Por qué? Porque es que o sea, es lo habitual que algo que es muy triste y muy doloroso genere unas emociones acordes a eso. Si no genera nada, pues es que algo no se está gestionando bien. Y la somatización, todo lo que sea eso, traducir en algo físico lo que es emocional, cuando se produzca, no que les da la cabeza un día, pero cuando se prolonga en el tiempo, evidentemente intentar pues, vigilarlo. Y para terminar, pero ahora yo ya respondo preguntas, al final es cierto que genera siempre muchas dudas el cómo contarle a alguien que una persona cercana ha fallecido. Es evidentemente algo muy duro, pero que en algún momento, pues imagino, ojalá sea más tarde que antes, pero es que tocará afrontarlo. Al final vosotros como padres y madres, pues probablemente seáis esas figuras que tengáis que a veces hablar con vuestros hijos e hijas de lo que ha pasado, pero ¿qué es importante tener en cuenta? Que las personas que le cuenten lo ocurrido sean personas cercanas. Cercanas quiere decir que sean papá o mamá o demás. Pues evidentemente entendemos que las personas más cercanas sois vosotros, pero imaginad que quien ha fallecido pues, son los progenitores, que esperemos que no, claro, pero imaginad. La persona cercana es alguien, no tiene por qué ser el vínculo, no, pues el abuelo o la abuela, pues es que igual la persona que más vínculo tiene con él es su tío segundo o la persona que le cuida por las tardes, pues hay que priorizar ese vínculo a la cercanía y intentar eso, que sean pues, muchas personas, una persona, dos, quien lo cuente. Importante que el lugar sea pues, un sitio pues, tranquilo, íntimo, que no nos vayan a molestar, que no nos vayan a interrumpir, que no haya mucho ruido, donde se pueda hablar, dialogar y estar tranquilo, y donde ellos puedan expresar las dudas, preguntas, miedos, reacciones emocionales que surjan de una manera tranquila y sin interrupciones. Lo antes posible, pues el intentar no postergar la noticia, sobre todo, vaya, pues es que ahora el tanatorio, el funeral, 2 días, pues ya se lo decimos el lunes. Pues intentar no postergarlo, porque al final lo que estamos haciéndoles es eso, lo que pone ahí, ¿no? Alejar de lo que está ocurriendo y de un proceso normal que ocurre tras el fallecimiento de alguien,
que son una serie de ritos, según cada familia, pues unos u otros, y todo eso puede dificultar el manejo del duelo. ¿Por qué? Porque si yo, pues hombre, con 1 año no, pero si yo tengo 8 años, me entero de lo que pasa. Y de repente es como, no, papá no está, mamá no está, ¿dónde está todo el mundo? Me dejan con el vecino. Y luego eso, ¿y por qué no me lo has dicho? Porque yo no he podido ir. Eso genera más preguntas y más incertidumbre añadida a las que ya hay de por sí, que son suficientes. Lo que hablábamos, de intentar eso, responder a todas las preguntas que les surjan, siempre eso, protegiéndoles y siendo claros y concisos, pero responder a todas esas dudas, preguntas, que muchas veces son como muy complicadas, pero que es necesario que vayamos resolviendo. Y si en ese momento no podemos, pues, cariño, ahora no, o sea, no sé responderte a esto, o igual es un momento que parece que lo hablemos luego. Intenta todo lo que sea comunicación y diálogo, es que va a ser positivo para ellos. Y para finalizar, lo que os decía antes y os llevo repitiendo mucho, el proteger de esas emociones muy intensas. Si tenemos que dar una noticia y la persona que le tiene que contar esto está desbordada por sus propias emociones, pues puede que eso sea, al final los niños se contagien de lo que ven, pero también de las emociones. Entonces, vamos a intentar protegerles de eso y si, por ejemplo, están los dos progenitores y papá está que no puede, porque es que no puede y se va a venir abajo y va a ser desbordarse, pues que sea la otra persona quien se lo cuente, por ejemplo, o en este caso, pues según la situación familiar de cada uno, ¿vale? Pero es que eso les puede generar como más, pues lo pone asustarles, genera miedo, incertidumbre, inseguridad y todo eso. Entonces, es cierto que no es algo fácil, pero que desde la calma, la cercanía, el cariño y sobre todo fomentando pues, esos espacios de escucha y diálogo, ellos les va a ayudar luego a ese proceso de duelo y llevarlo mejor. Y luego os he puesto por último, que esto sí que se lo pasaré a Salomé para que si puede os lo envíe, pero son como mogollón de libros que luego también tenía pelis, pero ya me parecía como una lista enorme. No sé si puede hacer pantallazo, si no lo hacéis. Y nada, eso es todo lo que tenía yo que compartir de pantalla. Lo voy a dejar de compartir, pero os lo mando, si no, ¿vale? Bueno, os lo mando a Salomé. Y a ver, ¿cómo se deja de compartir? Ah, dejar de compartir. Ya está, creo que ahora ya solo me veis a mí. Salomé, creo que solo me veis a mí. Y no sé si tenéis más dudas, más preguntas.